Hola, buenos días. Soy Gerardo Peña, residente de segundo año, y me coordina Lino Palacios Cruz, investigador en Ciencias Médicas nivel D, adscrito a la Subdirección de Investigaciones Clínicas. Vamos a hablar sobre este artículo. ¿Cuáles son los objetivos para la audiencia? Que la audiencia se familiarice con aspectos inmunológicos básicos y que la audiencia pueda tener en cuenta la importancia de los factores inmunológicos en la fisiopatología del trastorno del espectro autista. El contenido de la presentación es lo siguiente. Va a haber una introducción, antecedentes históricos, algo de respuesta inmune, epidemiología, factores de riesgo, toxoplasmosis, respuesta inmune en madres de pacientes autistas, respuesta inmune en pacientes autistas y al final vamos a comentar un poco sobre el artículo. ¿Por qué me interesa este tema? Me gustaría, pues, empezar a hablar sobre algo que se llama inmunología, porque es una, digamos, una idea místico-religiosa que yo cargo constantemente y de la cual hablo constantemente sobre que hay algunas sustancias, algunos inclusive objetos que nos protegen mágicamente sobre algunas enfermedades. No es tan mágico, ya que sí se conocen algunas vías, pero dentro de todo faltan muchas cosas. Y los trastornos del espectro autista últimamente han estado cobrando más importancia porque se ha ido encontrando, como vamos a ver posteriormente, que han ido en incremento, considerando también, no sé si es por el aumento en la identificación de casos o quizás sí han ido incrementando los mismos. Vamos a hablar primeramente sobre los antecedentes. Vamos a ver el cambio en la temporalidad. Yo no traigo fotos de barbones porque aquí el único barbón al que le tienen que hacer caso es a mí, entonces vamos a comenzar. Vamos a comenzar con que el término autista empieza a surgir en 1911, que son limitaciones en las relaciones humanas, pérdida de contacto en la realidad y principalmente se da en pacientes con esquizofrenia. Posteriormente, este término se adopta por Hans Asperger, que lo denomina psicópatas autistas, que tienen una dificultad para la comunicación social sin una pérdida cognitiva o cognitiva. Sin embargo, el síndrome de Asperger, como lo conocemos, no se da hasta un año después de que muere el señor que se dio cuenta de esto, que es Hans Asperger. Después, Leo Krasner, en 1943, define los trastornos autistas del contacto afectivo. Es una enfermedad distinta que afecta a los niños a lo largo de toda la vida. Ahora un poco del DSM. En 1980 se añade el término de autista al DSM-3. En 1994 el DSM-4 tiene nuevos criterios para tratar de identificar algunos subgrupos, como son estos: autismo típico, trastorno generalizado del desarrollo no especificado y el síndrome de Asperger. Posteriormente, ahorita en el 2003, en el DSM-5, se cambia nuevamente todo esto y únicamente se ponen tres dominios. Elimina las subcategorías y lo denomina trastorno del espectro autista. ¿Qué es esto? Esta es la última edición, lo que es el DSM-5. Vemos que hay muchas letras, vemos que son tres características principales, están subrayadas. Sin embargo, para que no tengamos que leer todo esto, vamos a ver en resumidas cuentas qué es. Es una deficiencia en la interacción y comunicación social. Primeramente es el criterio A. Hay comportamientos, conductas o intereses repetitivos o restringidos, el criterio B, y deben de estar presentes en periodos tempranos del desarrollo, que sería nuestro criterio C. Estas son como las características básicas para nosotros poder suponer o poder decir que alguien tiene un trastorno del espectro autista. Vamos a pasar a lo que sigue, que es lo del sistema inmune. Me estoy yendo un poco rápido y lo estoy sobresimplificando, ya que es mucha información y hay muy poco tiempo para darla. Vamos a ver entonces el mecanismo de defensa de los seres vivos. En esta diapositiva, ¿qué podemos ver? Podemos ver que hay una célula presentadora de antígenos, la cual es esta que está aquí subrayando de la flechita, y una célula T cooperadora. Esta célula T cooperadora al mismo tiempo se puede identificar o se puede dividir en diferentes subtipos, que es 1, 2, reguladora y 17, por lo que está en esta imagen. ¿Para qué nos sirve cada una a grandes rasgos? La 1 es la que se encarga de inflamación e inmunidad celular. La 2 es la que se encarga como de respuesta alérgica, por decirlo así, respuesta humoral o la de anticuerpos. Y la reguladora, principalmente la interleucina 10, se encarga de apagar el sistema inmune. También es importante mencionar que la TH2, la que se encarga de la respuesta a anticuerpos, nos ayuda a transformar células B en lo que son células plasmáticas, que posteriormente van a propiciar o van a aumentar la liberación de inmunoglobulinas. ¿Qué es una inmunoglobulina? Estas que tengo aquí son las inmunoglobulinas más comúnmente mencionadas. Me refiero, son las que se conocen, sin embargo hay como polimorfismos o diferencias entre cada una. Tenemos la G, D, E, A y M. Sin embargo, ¿creen que el tamaño importe? ¿Creen que sea lo mismo la inmunoglobulina G que la inmunoglobulina M?
Lo mismo en un monómero, que únicamente es uno, a un pentámero, que sería la inmunoglobulina M. Vamos a ver si esto tiene una involucro más adelante o si realmente únicamente es algo de tamaños. Vamos a recordar algo del trastorno espectro autista. Entonces, algunos aspectos clínicos que se deben tomar en cuenta. Soy una persona que se distrae muy fácilmente, soy una persona que constantemente hace otras cosas, entonces, para hacerlo más fácil, lo voy a dividir nada más en 3 pequeñas cosas. Son características clínicas nucleares del espectro autista: interacción social, comunicación y conductas repetitivas y reiterativas. Esto es lo más principal en este tipo de padecimiento. Vamos a recordar únicamente estas 3 situaciones. Vamos a hablar un poco de estadística, de números. Esto es importante y es interesante en este caso porque lo que aquí podemos ver es que la prevalencia es 5 veces más frecuente en hombres que en mujeres. Quiere decir que nacen más hombres con trastorno del espectro autista a mujeres con este trastorno. Si vemos aquí, hay una diferencia entre fechas y diferentes países. En el 2010, en Reino Unido, 1 de cada 66 niños tenía trastorno del espectro autista. 2011, Corea del Sur, 1 de cada 34. En Estados Unidos, el Instituto Nacional de Salud en el 2012 encontró que 1 de 88 niños padecía trastorno del espectro autista. En México no se hizo en el 2010 una escala formal, sin embargo se suponía que 1 de cada 300 niños que nacía tenía trastorno del espectro autista. Fue hasta el 2016 donde el Grupo Clima en la Ciudad de México, que es el que se encarga de la realización o del estudio del trastorno autista aquí en México, hizo un estudio en León en el cual se identificó que 1 de cada 115 niños aquí en México tenía trastorno del espectro autista, mientras que el CDC en Estados Unidos dice que 1 de cada 68 niños tiene trastorno del espectro autista. De estos, 1 en cada 68, 1 en cada 42 son hombres, entonces es más frecuente nuevamente que se den hombres que en mujeres. Vamos a ver esta tabla del CDC. En esta tabla podemos ver que va del 2000 al 2012, no hay más recientes. En esta vamos a comparar niños que nacieron en 8 años previos. ¿Qué quiere decir? Entonces, si el estudio se hizo en el 2000, el niño nació en 1992. Lo que podemos ver es que ha habido un pequeño incremento. Queremos decir que o está en aumento nuevamente o quizá lo estamos diagnosticando mejor. Vamos a ver, en el 2002 había 1 en 150. Esto fue incrementando hasta que en el 2010 al 2012, 1 en 68. Nuevamente es un incremento bastante importante. En 12 años, un incremento más de la mitad. Algo importante que me parece aquí mencionar es que en el estudio que se realizó en León, se tomaron en cuenta 36 niños con trastorno del espectro autista. De estos 36 niños se buscó a qué edad se notaron los primeros síntomas por los papás, a qué edad tuvieron el primer contacto con servicios y a qué edad se hizo el diagnóstico formal. Si vemos, de los 36 niños, los primeros síntomas encontrados por los padres fueron de los 24 a los 36 meses en su mayoría. Si bien sí había algunos que lo detectaban de los 0 a los 12, la mayoría fue de 24 a 36. Ahora, siguiendo este mismo pensamiento, el primer contacto que tuvieron con servicios, 0 a 24, 7, 24 a 36, 15 y más de 36, 4. ¿Qué quiere decir? Nuevamente de 24 a 36 es cuando se llevan a buscar atención, que quiere decir se dieron cuenta entonces que sí había algo raro los papás. Pero para hacer el diagnóstico formal vemos esta disparidad, que hasta los 36 a los 60 meses es cuando se está haciendo el diagnóstico formal del trastorno del espectro autista. Cuando de los 0 a los 12 meses, mínimo 3 pacientes o 3 personas ya tenían como los primeros síntomas. Entonces tenemos que aquí en México el diagnóstico de trastorno del espectro autista se hace en un promedio de 36 a 60 meses. Esto es mucho, es poco. Se lo dejo a su consideración. Aquí en esta lo que vemos es que Gardner realizó un metaanálisis para ver cuáles son los factores de riesgo más importantes para desarrollo de trastorno del espectro autista que presentan las madres. Tenemos que aquí hay proteinuria, anemia, diabetes, infecciones, etcétera. Lo que vemos en este cuadro en particular es que la diabetes es importante, ya que dobla el riesgo de tener hijos con trastorno del espectro autista. Esto además es estadísticamente significativo porque no cursa la unidad. Posteriormente, tenemos que el antecedente de sangrado también es importante. Aquí se divide el sangrado: primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, toxemia, preeclampsia, anormalidades, etcétera. Sin embargo, únicamente al ser tomado el sangrado en general es cuando es estadísticamente significativo. Y por último, algo que me llamó mucho la atención, el uso de medicamentos, principalmente antidepresivos. ¿Es esto controversial? ¿Es esto una causa? ¿Puede ocasionar trastorno del espectro autista? Según Gardner, lo que encuentra es que el uso de medicamentos sí eleva la posibilidad de que haya trastornos del espectro autista. Aún así, el uso de medicamentos antidepresivos tiene un mayor peso, aparentemente, que el uso de medicamentos en general.
Entonces, pues hablando de todo esto, vamos a preguntarnos, si bien en la tabla de Gardner salió que no era cierto, ¿las infecciones pueden ser un factor de riesgo para el trastorno del espectro autista? ¿Existen evidencias científicas que sostenga esta relación? Vamos a ver más adelante. Entonces, tenemos que las infecciones pueden ser posibles desencadenantes de trastorno del neurodesarrollo, no únicamente lo que son trastornos del espectro autista, sino también lo que son otro tipo de padecimientos en general, microcefalia, anotia, todas estas enfermedades. Sin embargo, relacionándolos exclusivamente con trastorno del espectro autista, sí hay artículos que mencionan que las infecciones virales, principalmente con sarampión, paperas, herpes y citomegalovirus, tienen una importancia en la presentación de este tipo de padecimientos. ¿Por qué es esto? Esto puede ser porque hay una respuesta inmunológica. Vamos a ver más adelante por qué podría ser. Tenemos la asociación entre infecciones virales y autismo. Tenemos artículos que dicen que no hay asociación, artículos que dicen que sí hay asociación. Si nos ponemos a buscar muy detalladamente la bibliografía, se encuentran de ambos bandos. Sin embargo, si vemos más recientemente, lo que se ha concluido es, se ha descartado la relación directa de infecciones virales con trastorno del espectro autista. Sin embargo, existe una relación de la respuesta inmune causada por estas infecciones y trastorno del espectro autista. ¿A qué me refiero con esto? Debemos tener en cuenta lo siguiente. ¿En qué nos afecta entonces la respuesta inmune si no es por la infección de los virus? Lo que vimos es que, bueno, lo que está escrito es que los pacientes que nacen de este tipo de madres que tuvieron infecciones virales a lo largo del embarazo tienen 70% más de proteínas antimielina y un 50% de proteínas antifilamentos neuronales axonales. ¿A qué se refiere esto? Tienen una activación excesiva de anticuerpos dentro del sistema nervioso central. Entonces, ¿quiere decir que tienen una activación más grande de anticuerpos en comparación con la población general? Vamos a ver esta pequeña tabla. En esta tabla se hace una distribución de anticuerpos contra lo que son paperas y lo que es sarampión. En esto lo que vemos es que tanto en paperas como en sarampión hay un incremento bastante notable en lo que son las respuestas inmunes en los pacientes autistas en comparación con los controles. Si juntamos tanto los anticuerpos contra sarampión y contra rubiola, vemos que esta tabla es impresionantemente mayor, más de un 90% más de activación. Esto más adelante se los voy a comentar y vamos a ver la razón del porqué, pero sí es importante mantenerlo en cuenta. Otras asociaciones es que los virus se asocian comúnmente con enfermedades autoinmunes. Los disparadores de los mecanismos de respuesta inmune en el autismo se desconocen, sin embargo se han adscrito con infecciones virales. Nuevamente hay una sobreactivación del sistema inmune, como lo vimos previamente. Puede ser entonces que el cuerpo se empiece a atacar a sí mismo. Ahora, también hay otro tipo de infecciones, no únicamente tenemos infecciones virales, también tenemos bacterianas, por hongos y por parásitos. Vamos a ver entonces las infecciones bacterianas que más se han relacionado es sífilis e infecciones de vías urinarias. De estas dos, la única que se ha encontrado estadísticamente significativa es infección de vías urinarias de repetición a lo largo del embarazo. Y si bien no se sabe si es por el uso de los medicamentos o en sí por la infección en común. Y parasitarias, toxoplasma, que es de lo que trata el artículo y de lo que vamos a un poco más adelante a hablar más dinámicamente. Específicamente tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. ¿Qué es el toxoplasma? Como lo comentamos, vienen dentro del artículo. ¿Qué es, dónde es y cuándo deja de ser? Vamos a rápidamente recordar qué es el ciclo de vida del toxoplasma. El toxoplasma es un parásito que normalmente se encuentra en heces de gatos. ¿Pero cómo llega a las heces de los gatos? Normalmente el toxoplasma se encuentra en ratones, por decirlo así. Los ratones son controlados mentalmente para que no le tengan miedo a los animales, a los gatos principalmente, y los gatos se los comen. Una vez que los gatos se devoran este tipo de animales, tienen ellos el toxoplasma, tienen quistes. Empiezan ellos a tener pues defecación y los humanos comemos los quistes que se liberan. Posteriormente, pues a nosotros tenemos que liberar una respuesta inmune para poder contrarrestar esto. ¿Cómo liberamos una respuesta inmune? Pues tenemos una célula presentadora de antígenos, aquí representada como un macrófago. Este macrófago tiene activación de ciertas citocinas. ¿Qué es una citocina? Una señal en específico, en este caso interleucina 12 y factor de necrosis tumoral alfa. Esto lo que va a hacer al final de cuentas es activar los linfocitos T, tanto los citotóxicos como los cooperadores, que van a empezar a destruir el parásito. Si la respuesta es efectiva, se va a empezar a amplificar la respuesta y vamos a tener más células que empiecen a activar esta respuesta. Entonces, con toda esta evidencia, podríamos decir, ¿se relacionan las infecciones durante el embarazo con trastornos del neurodesarrollo? Vamos a ver, entonces, ¿creen que la madre daña al niño? Muy bien. Vamos a comenzar desde el principio. El embarazo en sí es un estado proinflamatorio. ¿Por qué es un estado proinflamatorio? La madre tiene algo dentro que no sabe qué es, que el cuerpo en sí no quiere. Sin embargo, pues está ahí, está creciendo, le está robando nutrientes y le está robando energía. Entonces el cuerpo empieza a actuar, empieza a activarse y cree que debe actuar, cree que debe matar lo que está adentro.
¿Cómo se defiende el cuerpo? Con una liberación o con la generación de placenta. Más adelante explicaré cómo es esto del plazo transplacentario de anticuerpos y por qué no se es expulsado el bebé. Es importante notar que la respuesta inmune también actúa contra proteínas fetales neuronales, principalmente de 37 a 73 kilodaltones. Esto va secundario a lo que es interleucina 6. ¿Qué es la interleucina 6? La interleucina 6 es una citocina, una interleucina que es proinflamatoria, que quiere decir, nuevamente es un estado de proinflamación. Pero pasa algo importante también. Si hay un incremento de la interleucina 10 sin infección, también hay mayor probabilidad de tener un trastorno del espectro autista. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros tenemos una mayor activación de células reguladoras o de células que nos apagan el sistema inmune en la mamá, pues también podría pasar un trastorno del espectro autista. Esto también es muy interesante. Y como lo mencioné previamente, la inmunoglobulina M no atraviesa la placenta. Si recordamos, la inmunoglobulina M es un pentámero. ¿Qué quiere decir? Bueno, puede ser un tetrámero. Normalmente es un pentámero. Son 5 partes. Entonces quiere decir que es mucho más grande que lo que es una inmunoglobulina G. ¿Qué es esto? Este es el transporte transplacentario de inmunoglobulina G. Esto es algo que pasa en todas las personas que se encuentran embarazadas. Al final lo que tenemos que tomar en cuenta en esto es que tenemos unos vasos que se unen a una parte de la placenta que se llama sincisio trofoblasto. En el sincisio trofoblasto tenemos algo que se llaman receptores. Los receptores son adquiridos, los receptores adquieren la inmunoglobulina G. La inmunoglobulina G posteriormente es comida y cuando se come esto la pasan a lo que son los capilares fetales. ¿Por qué es importante que se coman a la inmunoglobulina G? Porque si no es comida, las células estromales, tanto de la lámina basal o de la membrana basal, la agarran y la catalizan, la deshacen. Entonces no pasaría la respuesta inmune al bebé. Por eso es importante que se tengan estos receptores. Y a pesar de todo esto, y porque hablo bastante rápido, están exactamente igual que yo y no entienden absolutamente nada de lo que estamos hablando, vamos a hacer un pequeño resumen. Entonces, tenemos que la madre en sí libera anticuerpos contra las proteínas fetales neuronales, nuevamente 36 a 73 kilodaltones. Ya que están liberados, ¿qué más está pasando? Hay activación de los linfocitos TH1. ¿Para qué dijimos que eran? Para la liberación de la situación celular, la respuesta celular y la respuesta inmunológica en inflamación. También se activan lo que son los monocitos. Los monocitos posteriormente se transforman en macrófagos y se empiezan a degranular células cebadas. Las células cebadas contienen una cantidad importante de histaminas, son las principales que se degranulan al momento de tener algún padecimiento como alergia, asma, etcétera. ¿Qué pasa posteriormente? Esto ocasiona que aumente la barrera hematoencefálica del bebé, la permeabilidad de la barrera hematoencefálica del bebé. ¿Qué es esto? A la presencia de los anticuerpos maternos que se están mandando al bebé a través de la placenta, pueden atravesar más fácilmente el cerebro del bebé. ¿Qué pasa si atraviesan más fácilmente el cerebro del bebé? Va a ser lo que vamos a ver más a continuación. Hay un incremento en la madre también de inmunoglobulina M e inmunoglobulina G. Nuevamente, estas inmunoglobulinas son causadas como parte de agresión o para controlar la agresión que está sintiendo porque hay un parásito, digámoslo así, que está quitándonos energía. Esto también nos va a disminuir la actividad hormonal en la madre, tanto la hormona del crecimiento y en el bebé también la hormona del crecimiento. Posteriormente esto nos va a seguir activando la respuesta inmune en la madre, va a activar, va a hacer un incremento de interleucina 1 beta, interleucina 4, diferentes interleucinas, tanto inflamatorias como reguladoras, pero algo muy importante, en el bebé va a activar algo que es el factor derivado de crecimiento neuronal, que posteriormente nos vamos a dar cuenta para qué funciona. También disminuyen en la sangre algunas cosas que se llaman selectinas. ¿Para qué sirven las selectinas? Únicamente para seguir activando la respuesta inmune y fijarlas a cierto lugar e impedir que siga circulando. Todo esto nos va a ocasionar que haya un incremento en óxido nítrico, nitratos y nitritos. Después de toda esta situación, todo lo que está pasando, el bebé lo que va a tener es inflamación neuronal. Si bien no es una inflamación neuronal de estilo encefalitis, donde el bebé tenga en peligro su vida, sí es una inflamación neuronal importante. ¿Por qué? Nos va a alterar las conexiones en el cerebro. ¿Qué pasa si nos altera las conexiones en el cerebro? Tanto las neuronas como la glía van a empezar a estar dañadas. Y si se empiezan a dañar, se va a inflamar. Algo muy concordante que se ha visto en las pacientes del trastorno del espectro autista es que nacen con un perímetro encefálico, con un perímetro craneal mucho más aumentado que las personas, digamos, que no son del mismo espectro. Entonces, esto al final nos termina causando alteración en el cerebro, alteraciones neuronales ya propiamente dichas. Pero en sí, si todo esto pasa en la madre y de la madre se la pasa al niño y después el niño nace, habrá cambio en algo, pero ya en sí lo del niño, quitando la situación que previamente comentamos,
Claro que sí, hay una diferencia en la inmunidad celular, humoral y el trastorno del espectro autista. ¿Por qué? En los niños del trastorno del espectro autista se encuentra principalmente un incremento en las células TH2, que si recordamos, las células TH2 son estas células que se encargan de producir la respuesta humoral, pero principalmente la respuesta alérgica. Si incrementa la población TH2, entonces va a haber un decremento en interferón gamma por el decremento en la subpoblación TH1. Esto, ¿qué nos quiere decir a grandes rasgos? Que recuerdan que había una activación excesiva en el sistema inmune de los pacientes del espectro autista. Lo que aquí está diciendo es que no es una activación excesiva porque tenga que activarse así, sino como hay muchas TH2 y muy pocos TH1, para lograr hacer una activación de un sistema contra virus, que es el TH1, tienen que activar más de 2 veces el sistema para que porque mucho de esto se va a diferenciar hacia TH2. ¿Qué quiere decir? Hay un incremento en inmunoglobulina G, un incremento en la degranulación de células cebadas y al final hay un incremento en la interleucina 4 también, que nos vuelve a generar este camino hacia TH2. Por lo tanto, la respuesta es predominantemente alérgica. Al final de cuentas, pues son pacientes que podrían compartir algunas alergias en general, con enfermedades en general como asma, atopia y todos estos padecimientos. Fuera de esto, ya que terminamos con lo que es como la introducción básica para poder entender el artículo, vamos a hablar del artículo en sí. Este artículo se publicó en la revista de Frontiers in Neuroscience. El factor de impacto de esta revista es de 3.398. ¿Qué es lo que hicieron? Ellos usaron sujetos, mujeres embarazadas de Orange County del 2000 al 2001 en el programa extendido de detección de alfa-fetoproteína y cuyas muestras se encontraron disponibles en el Project Baby Breath. Los niños con trastorno del espectro autista con retraso en el desarrollo y los controles fueron los que se tomaron en cuenta en este estudio para poder realizarlo. ¿Cómo se recolectaron las muestras? Se utilizaron las muestras de pacientes del proyecto de la mitad de gestación, 15 a 20 semanas de gestación. Las muestras del recién nacido fueron del screening metabólico que se realiza normalmente en este estado y los resultados fueron procesados en el laboratorio de neurobiología de la Facultad de Medicina Johns Hopkins. ¿Cómo se procesaron? Los análisis de laboratorio fueron por ELISA y midieron los niveles de inmunoglobulina G e inmunoglobulina M, los cuales se expresaron en microgramos por mililitro, y los niveles de inmunoglobulina G para toxoplasma en unidades internacionales, mientras que los niveles de inmunoglobulina M para toxoplasma en densidades ópticas. Sin embargo, pues como leímos en el resumen, hubo algunos criterios de exclusión y se tuvieron que excluir a unos pacientes, principalmente 5 en total. 1 con trastorno espectro autista, 3 con retardo en el desarrollo y un control. Esto fue porque la edad gestacional de ellos fuera menor a 26 semanas y las muestras neonatales se obtuvieron a más de 7 días de nacido del niño. También hay el análisis estadístico, fueron valores categóricos para niveles de inmunoglobulinas. Esto se dividió en cuartiles, hubo una regresión logística con asociaciones entre trastorno del espectro autista y retardo en el desarrollo y un coeficiente de relación de Spearman entre madres y recién nacidos. Vamos a recordar un poco de estadística para saber de qué estamos hablando, ya que el artículo menciona mucho lo que es la razón de momios o odds ratio. ¿Qué es un momio o qué es una ración? Es el cociente entre el número de eventos y el número de no eventos. Vamos a diferenciar un poco lo que es riesgo relativo y razón de momios. ¿Qué es el riesgo relativo? Es el cociente de 2 riesgos. Indica cuánto más probable es que ocurra el suceso en el primer grupo frente al segundo. Y la razón de momios es la posibilidad de que una condición de salud o enfermedad se presente en un grupo de población frente al riesgo de que ocurra en otro. Esto, pues, realmente si lo vemos así, no entendemos absolutamente a qué se refiere, solo son letras. Pero si vamos un poco más adentro, un poco más adelante, aquí hay algunos ejemplos. Tenemos que el riesgo relativo es el cociente entre la probabilidad. Un ejemplo aquí con lluvia. La probabilidad de que llueva en junio dividido por la probabilidad de que llueva en noviembre y equivale a 2 entre 30 y 3 entre 30. ¿Qué es esto? 2 entre 30, ¿por qué? 12 días de junio está lloviendo y 30 días es los que tiene el mes, mientras que en noviembre solo llueve 3 días y 30 días tiene el mes. Si dividimos esto, nos sale que es 4. ¿Qué quiere decir esto? La probabilidad de que llueva en junio es 4 veces la probabilidad de que llueva en noviembre. Vamos a ver cuál es la diferencia con lo que es la razón de momios. La razón de momios es el cociente entre 2 momios, entre 2 posibilidades. Los momios de que llueva en junio dividido por los momios de que llueva en noviembre y equivale a 6. ¿Cómo es esto? Esto es 12 días de junio llueve, como habíamos visto en el ejemplo anterior, pero de estos 30 días del mes, 18 no va a llover. Entonces dividimos 12 días que llueve entre 18 que no llueve. Esto entre 3 días que llueve en noviembre, entre 27 días que no llueve y nos da un 6. Entonces, la razón de posibles días de lluvia contra no lluvia es 6 veces mayor en junio en comparación contra noviembre. ¿Cómo se calcula todas estas cosas? Más adelante hay un ejemplo con cáncer que vamos a poder entender.
Vamos a ver mientras cuáles son algunas otras diferencias. La razón de momios nos permite examinar el efecto que otras variables pueden tener en esta asociación. No varía, aunque se cambien el orden de las categorías en cualquiera de las variables. Y cuando los momios en ambos grupos son pequeños, inferiores al 20%, la razón de momios se aproxima bastante al riesgo relativo, pudiendo considerarse como una buena aproximación a este. Mientras que el riesgo relativo no puede calcular los estudios de casos y controles. Cuando el suceso es frecuente, se recomienda usar el riesgo relativo. Ni el riesgo relativo ni la razón de momios nos proporcionan información en cuanto a la magnitud del riesgo, ya que únicamente nos indican la relación entre estos dos grupos. Vamos a ver entonces cómo se calcula esto. Ya sé que no nos gusta la estadística y es algo realmente que nada más llevamos para sacar lo que es la tesis y algunas otras cosas, pero pues sí tiene alguna utilidad y alguna aplicación. ¿Cómo se calcula esto? Vamos a ver. Vamos a tener lo que es esta tablita de 4 elementos. En esta tablita lo que tenemos aquí arriba es la enfermedad que queremos buscar, en este caso cáncer, y aquí la exposición a algún evento. Esto entonces se divide en A, B, C, D. Para calcular la razón de momios se divide lo que es las personas que estuvieron expuestas entre las personas que no estuvieron expuestas. Esto nos termina dando, por ejemplo, en este ejemplo de cáncer, si lo ponemos con números, que la razón de momios es de 4.32. ¿Cómo se interpreta esto? Que hay 4 veces más riesgo de las personas que tienen cáncer, de las personas expuestas a desarrollar cáncer en comparación con las personas que no estuvieron expuestas. Ahora, esto es importante que lo recuerden porque en el artículo se termina hablando mucho de lo que son las razones de momios y se habla mucho de esta situación, inclusive se comparan en cuartilas. Vamos ahora sí, nuevamente a ver lo que pasó en el artículo. ¿Qué es lo que hicieron? Compararon trastorno del espectro autista y controles y, por separado, retardo en el desarrollo y controles. Se realizó una estimación de riesgo por regresión logística y se hizo una asociación separada entre trastorno del espectro autista y retardo en el desarrollo. Esto se comparó la categoría más baja con la más alta utilizando la razón de momios y se considera estadísticamente significativo si había un intervalo de 95% de confianza. Entonces, pues tenemos que tener la mayor situación o la mayor cantidad de pacientes posibles. Debido a la pequeña cantidad de pacientes con retardo en el desarrollo, unieron 3 cuartiles más altos en un solo grupo. Aquí se dividió en alto y el cuartil más bajo en otra categoría, que era bajo. No se pudo hacer esta diferencia entre 1, 2, 3 y 4, como anteriormente se lo había comentado en trastorno del espectro autista. Y hubo diferencia en niveles de inmunoglobulinas entre niños con trastorno del espectro autista, con retardo en el desarrollo, y trastornos en el espectro autista sin retardo en el desarrollo, y comparando cada uno de estos grupos con el grupo control. ¿Cuáles fueron los resultados? Se encontró menor riesgo de padecer trastorno del espectro autista asociados a niveles altos de inmunoglobulina G en toxoplasma. Esto fue tanto en mamás como en niños. Tendencia a mayor riesgo de trastorno del espectro autista relacionado con niveles bajos de inmunoglobulinas en general, no únicamente para toxoplasma, y no hubo una diferencia significativa en comparación con retardo en el desarrollo y en los controles. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos una tabla en la cual podemos ver las características de los bebés en los cuales se obtuvieron. Fueron 159 controles, 84 niños con trastorno del desarrollo y 49 niños en el retardo en el desarrollo. Como podemos ver aquí, pues en sí, ¿dónde está? Tanto los pacientes con trastorno del espectro autista como los controles fueron muy similares en general, tanto en el género como en qué año nacieron y si fueron embarazos simples o múltiples. Esto es bastante interesante, pero ¿qué pasa cuando nosotros medimos a las madres? ¿Qué pasa cuando nosotros buscamos a las personas que dieron a luz a estos niños? Encontramos alguna diferencia que sí es significante. ¿Por qué? Tenemos que hay etnia, edad materna y escolaridad materna. Estos cuadritos están en naranja porque son los más importantes para esto, son los que sí tuvieron diferencia significativa, mientras que número de embarazos y tiempo intergestante no lo tuvo. La etnia se dividió en mujeres blancas no hispánicas, blanca hispánica nacida en Estados Unidos, blanca hispánica no nacida en Estados Unidos, negra, asiática y otra. Lo que aquí podemos ver es que la raza blanca no hispánica tiene un despunte en lo que es la gráfica, es bastante notable. Igualmente, la edad materna tenemos menores de 20, de 20 a 24, de 25 a 29, 30 a 34 y más de 35 años. Si vemos, se va incrementando gradualmente la cantidad de niños con trastorno del espectro autista que nacen de estas madres, mientras que los niños los controles van disminuyendo. Y ahora todavía más interesante, ¿qué pasa cuando tomamos en cuenta la educación materna? Menor de preparatoria, preparatoria terminada, universidad y posgrado. ¿Qué pasa cuando esto sucede? Si vemos menor a preparatoria, lo que más es notable es un aumento en la cantidad de niños con retardo en el desarrollo. Si esto se va incrementando, la cantidad de niños con retardo en el desarrollo va disminuyendo. Pero, muy curiosamente, y en relación con la edad materna,
los niños con trastorno del espectro autista se encuentran incrementados. Inclusive, lo que es universidad y posgrado son la gráfica más alta. Entonces, bueno, ¿qué quiere decir todo esto? Muy aparentemente se relaciona la edad y la cantidad de estudios. Ahora tenemos estas dos tablas también. Vamos a ver esto. ¿Qué es lo que pasa? Esta es la razón de momios que se realizó sin ajuste ni nada. Son las variables más crudas que tenemos. Lo que aquí podemos ver es que en la categoría 4 y en la categoría 3 de la inmunoglobulina G contra toxoplasma en madres, sí se encuentra como un factor protector. ¿Qué quiere decir? La categoría 1 tiene 4.23 veces más riesgo de presentar trastorno del espectro autista en comparación con la categoría 4. Y si vemos, es estadísticamente significativo y no cruza el 1. ¿Qué quiere decir? Puede ser algo bueno, puede ser algo malo. Posteriormente veremos qué es. Y en los niños, en los bebés, como decía el artículo, al buscar las categorías, llama la atención que la categoría 3 cruza la unidad. ¿Qué quiere decir? No es estadísticamente significativa, de 0.32 a 1.27. Sin embargo, en sí, los tres se encuentran como factores protectores, siendo que las personas que se encuentran en la categoría 1, los bebés recién nacidos que tienen menor cantidad de inmunoglobulinas contra toxoplasma, tienen hasta 7.12 veces más riesgo de presentar este trastorno de espectro autista en comparación con las personas que se encuentran en la cuartila 4. Ahora, les llamó la atención esta situación y empezaron a realizar diferentes tipos de ajustes. Se empezaron a ajustar. Primero, en el ajuste A se realizó si la madre era la escolaridad de la madre y si era blanca o no. Posteriormente, en el B, se ajustó escolaridad de la madre, si la madre era caucásica, si había nacido en Estados Unidos, blanca está nacida en Estados Unidos o blanca no nacida en Estados Unidos. La tercera se ajustó. Nuevamente, edad, sexo, si había nacido en Estados Unidos, blanca, caucásica, negra, asiática y cualquier otra. Lo que vemos aquí nuevamente es muy interesante. Los primeros dos que se ajustó únicamente por lo que es educación y por lo que es, digamos, etnia, no raza de la madre, sigue siendo factor protector. Hasta, inclusive, no pasa por el 1, ¿qué quiere decir? Sigue siendo estadísticamente significativo. Sin embargo, ya que nos acercamos y tomamos en cuenta las otras variables, podemos ver que ya llega a pasar por el 1. Sin embargo, en razón de los bebés, lo interesante es que llega a la unidad y únicamente la sobrepasa por 1. Igual de 0.99 a 1.01, solo son 0.02, pero esto hace que no sea estadísticamente significativo. ¿Qué quiere decir esto al final? Que los factores inmunes durante etapas tempranas en el neurodesarrollo pueden ser relevantes para la etiología de trastornos del espectro autista. Los niveles bajos de inmunoglobulinas pueden representar un funcionamiento subóptimo del sistema inmune materno o la exposición reducida de la madre a agentes infecciosos comunes. Es posible que debido al grado de estudio de las madres, la edad de embarazo sea mayor, dando significancia a ambos valores. Las alteraciones del neurodesarrollo se han relacionado con cambios en la respuesta inmune materna, dependiendo de la exposición a patógenos, y se puede suponer que hay ciertas respuestas inflamatorias protectoras y que hay otras perjudiciales, como lo vimos. ¿Cuáles son las conclusiones que menciona el artículo? Los patrones observados en las inmunoglobulinas elegidas pueden proporcionar claves para los mecanismos de anormalidades en las etapas tempranas del neurodesarrollo que contribuyan a la aparición de trastorno del espectro autista. Y se recomienda continuar con este tipo de estudios en muestras más grandes para evaluar la relevancia etiológica de estos hallazgos. Vamos a ver algunas fortalezas y algunas limitaciones de este estudio. ¿Cuáles son las fortalezas? Se identificaron sujetos la identificación de sujetos fue con recolección de muestra prospectiva. El análisis de marcadores biológicos de infección se fue a lo largo del desarrollo y la alteración en patrones genéticos se midió también. Es posible que la importancia de la respuesta inmune también se midió la posible importancia de la respuesta inmune durante el neurodesarrollo. ¿Cuáles fueron las limitaciones que nos mostró este estudio? La muestra en sí fue una muestra muy pequeña. El diagnóstico se basó en reportes, no en valoración clínica, y separaron a la muestra de hispanos, que quiere decir hispanos blancos nacidos en Estados Unidos e hispanos blancos no nacidos en Estados Unidos. Como vimos en la tabla, a pesar de estos estar separados, curiosamente, no tenían alguna diferencia en cuanto a la cantidad de niños con trastorno del espectro autista que nacían de ellos. Fue una muestra pequeña de niños con retraso en el desarrollo y solo se mide la respuesta humoral, no se toma en cuenta la respuesta celular. Ya para acabar y para finalizar, me gustaría comentarles un poco de este otro artículo. Este otro artículo lo que hace es una hipótesis de higiene. ¿Qué quiere decir? Relaciona esto de que nosotros nos estamos volviendo cada vez más higiénicos en, por ejemplo, el trabajo de parto, por ejemplo, esto de no poner a mujeres en contacto con gatos por la situación de toxoplasma, no tener contacto con diferentes patógenos, proteger mucho al bebé cuando nace, con diferentes tipos de inflamación. Por ejemplo, en este artículo, Becker lo que hace es relacionarlo con autismo, asma y nuevamente inflamación.
¿Qué es lo que hace? Únicamente es un artículo por el cual, por medio de observación, empieza a buscar las características similares en lo que es asma y lo que es trastorno del espectro autista. ¿Qué es lo que encontró? Encontró que en los dos, nuevamente, es mayor en hombres que en mujeres. Encontró también que los dos tienen un aumento, si no es muy notable, en el perímetro craneal. También encontró que de estos muchas veces se correlacionaban entre ellos. Muchos de estos niños, por la teoría y por la observación que él propone, es que esta situación es lo que pasa, es que él se encuentra observando constantemente que la urbanización y la ruralización tienen situaciones diferentes. ¿A qué se refiere esto? Es más común tener algunos padecimientos como trastorno del espectro autista y asma en zonas urbanas donde en teoría hay mayor limpieza y no hay tanto contaminante, sí hay contaminante, pero no tanto contacto con patógenos, a comparación de lo que es las zonas rurales.